Nuevamente con ustedes, gracias a Dios por esta oportunidad, su servidor y amigo Padre José de Jesús Gutiérrez en Reflexiones para la Vida con los dichos de los viejitos, son evangelios chiquitos y un versículo de la Biblia siempre nos va a iluminar en nuestro caminar. Bienvenidos a este programa, aquí no queremos lastimarte, lo único que queremos es que con la ayuda de Dios salgas adelante. Bienvenidos. Así es, mis hermanos y hermanitas. Dios nos concede el hermoso don de la vida y la vida es para vivirla. ¿Por qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Dice un dicho popular. Y como los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos y el evangelio es buena nueva, porque también hay malas noticias, hay falsas noticias, hay fake news y esas noticias nos confunden. Hay demasiada información en este mundo, dice el Papa Francisco, que hay que apagar un poquito los ruidos y reflexionar un poco y escuchar a Dios que nos habla en nuestro interior. ¿Por qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Hay mucha confusión en este mundo, de repente unos te dicen una cosa, otros te dicen otra cosa, hay quien dice esto, hay quien dice aquello, hay quien dice lo otro. Me decía una señora, ya no haya uno ni a quien creerle. Bueno, pues afiánzate en Jesús, estás más seguro en Jesús, lee el Evangelio. Ahí el Evangelio a secas, como les decía el otro día. Lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, las cartas apostólicas, luego, pues por supuesto, el Antiguo Testamento, cómo Dios nos ha guiado desde Adán y Eva que pecaron. Dios planeó salvar a la humanidad en Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, en Jesús. Nos brinda el camino correcto. Claro que cada uno es libre de pensar, de analizar. Por ahí los filósofos nos dijeron que tenemos el libre albedrío. De hecho, Dios desde el Génesis nos dice que pudimos escoger entre el bien y el mal. Obviamente que Adán y Eva escogieron el mal, la mentira, la acusación, el señalamiento, el no reconocimiento de su pecado y pues las consecuencias de esa desobediencia y de esa soberbia, pues es esto que estamos viviendo hasta ahorita. Lo bueno es que vino Jesús y nos brinda un camino, un sendero correcto. Jesús dice, vengan a mí todos los que estén cansados, agobiados por la carga, yo les daré alivio y descanso. Ya veremos en la siguiente sección, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por eso, ¿por qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? ¿Qué nos quiere decir este dicho popular? Que a veces en la vida nos bronqueamos nosotros mismos. Hay otro dicho popular que dice también, sufres porque quieres. Al buen entendedor, pocas palabras. Cuando uno quiere entender las cosas, las entiende a la primera. Obviamente que cuando uno busca pretextos para detenerse y no razones para continuar, bueno, pues tu camino se te bloquea o caminas por veredas que se hace más largo tu caminar y entonces no llegas a ningún lado. Y a veces regresas, el camino andado no se regresa. El camino andado no se anda otra vez. A no ser que hayas perdido algo, pues regresas por lo que perdiste, pero pues ahí ya perdiste tiempo, ¿no? Es mejor caminar con paso seguro, firme. Y si traes una piedra en el zapato, pues te la sacas, ¿no? Porque te puede hacer una ampolla y de la ampolla una herida y de la herida pues ya no puedes caminar, ¿no? ¿Por qué provocas tantos problemas o provocamos o nos provocan cuando se puede solucionar la vida de una manera fácil? Es cuestión de llegar a acuerdos. De repente podremos encontrar gente negativa, pesimista, tóxica, como se dice ahora, ¿no? O puedes ser tú el tóxico, la tóxica, y dañas las relaciones en tu familia, en tu trabajo, en la iglesia, en la sociedad. Pero puedes tú también ser un motor de empuje para los demás. Puedes ser también tú como en las vías del tren,
los vagones adelante llevan una máquina que jala, en medio otra máquina que empuja y atrás otra máquina que empuja. No, hombre, con eso puedes avanzar, pero bastante bien, no importa la carga que lleves. Pero si somos personas resilientes que empujamos y animamos, las cosas se solucionan mejor. Claro, si no somos personas resilientes y provocamos conflictos y luego después apareces como el que lo soluciona, pero tú eres el que lo provocaste, pero ahí la intención ya es otra. Es quererte poner tú como Mesías, como Salvador, como Redentor, pero pues ahí está la trampa, ¿no? Tú provocas un conflicto y tú apareces como Redentor. No, no, las cosas como son, al pan pan y al vino vino, dice otro dicho popular. Digan sí a lo que es sí, no a lo que es no, dice Jesucristo. Obviamente que la verdad no peca, pero sana. La verdad así a secas a veces como que nos incomoda, ¿no? Pero bueno, si de veras tú eres sincero contigo mismo y quieres caminar por el sendero correcto, pues te dicen, ese camino que llevas está mal, pues me corrijo, no pasa nada. Cuando uno va con buena intención, se corrige. El otro día le pregunté a un anciano de Tehuantepec, oiga, ¿cómo está usted? Dice, pues aquí cayendo y levantando. Le dije, qué bueno, porque hay unos que caen y no lo reconocen y se quedan tirados. Y ese es el problema. El problema no es caer, porque los seres humanos nos equivocamos de alguna manera. Pero el problema sería que te desvías del camino, hay un problema y todavía provocas más problemas. El asunto es si caes, levantarse así, de rebote, pues, ¡zas! Y continuamos el camino. ¿Por qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? De repente, a la hora de solucionar problemas y de llegar a acuerdos, de repente podemos irnos para muchos lados y decir y hablar y regañar y excusarte y culpar, buscar culpables significa no ser responsables. Si te equivocaste, pues acepto el error, porque si hay buena intención, pues se dice disculpas y continuamos el camino. Pido a Dios que te bendiga, ojalá que en casita, en tu corazón, en tus problemas interiores, en el trabajo, tus problemas se solucionen llegando a acuerdos y aceptando la verdad como es. Que Dios te cuide. Vamos a una pausa y luego regresamos para la segunda parte de nuestro programa de Reflexiones para la Vida. Los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos y más cuando leemos la Biblia y un versículo ilumina nuestro andar. Regresamos. Estamos aquí de nuevo en Reflexiones para la Vida. Los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos y más si abrimos la Biblia, un versículo para cada día nos puede iluminar. Si leemos la Biblia, esta palabra nos va a ir iluminando y aunque en ese momento no la usemos o no nos sirva, entre comillas, conforme vas enfrentando la vida, allá adelante vas a encontrar la respuesta en tu corazón a aquella situación difícil. Hoy queremos reflexionar el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versos 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. De repente uno se hace preguntas, bueno, ¿por dónde? ¿Por dónde camino? Este versículo está en el contexto de la resurrección, cuando Jesús se le aparece a los apóstoles después de haber pasado todas esas pruebas de la pasión, muerte y la resurrección es el triunfo de Jesús sobre el mal, sobre el pecado, sobre la traición. Y se le aparece a los apóstoles, primero a María Magdalena, luego a Pedro, Santiago, Juan, etcétera, etcétera, y al último a Tomás, que como todos nosotros tenemos un Tomás dentro de nuestra cabeza que nos enreda. Por eso les decía hace ratito, ¿por qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Tomás le puso impedimentos a la fe. Es verdad, Cristo resucitó, le dijeron los demás que le habían batallado también para creer, pero por fin creyeron. María Magdalena dejó de llorar, Pedro pues dejó su remordimiento que traía por ahí por haber traicionado a Jesús. Los peregrinos de Maús que se habían ido, esos católicos que se van, ya habían regresado. Es verdad, cada uno dio su testimonio. Jesús padeció, murió y resucitó, y Tomás le pone trabas al asunto. Si yo no veo al Señor y no meto mis dedos en sus llagas, en su costado, no creeré. Híjole, ya cuando uno le pone condiciones a la vida, a la fe, al amor, a la familia, al matrimonio,
pues tú te detienes y luego detienes a los demás. Por acá en el Istmo de Tehuantepec o en México, en algunos lugares en el mundo, los bloqueos carreteros hacen que la gente entre en estado de angustia. También en casa, cuando encontramos una persona, o tú mismo, cuando entras en bloqueo interior, en confusión, eso impide la felicidad, impide que las cosas fluyan. Y Jesús se le aparece a Tomás y le dice, trae tus manos, trae tus dedos, aquí está mi costado, mis heridas, pero ya sanadas, porque yo no soy resentido. Jesús se aparece resucitado, alegre, triunfante a los apóstoles. Solamente quiere que ellos se reconcilien con ellos mismos y con Él, y para enviarlos a anunciar esta buena nueva a todo el mundo. Señor mío y Dios mío, dice Tomás. Bueno, tú crees porque me viste. Dichosos los que creen sin haber visto. Dichosos, felices los que no le ponen condiciones a la vida. Los que no son pesimistas, negativos, tóxicos. Dichosos los que, claro, no vamos a tapar el sol con un dedo, pero precisamente por eso, como Cristo frente a los problemas hay que poner una solución. De manera resiliente hay que abrir un abanico de posibilidades. Obviamente que nosotros mismos en nuestra cabeza y corazones todos los días tenemos que enfrentar un conflicto de emociones, un conjunto de emociones que nos llevan a un conflicto. Pero por eso en el duelo tú resuelves de manera correcta aquello que, con la ayuda de Dios, claro. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. El que me sigue tendrá la vida. Tomás, cuando Jesús se está despidiendo de ellos, le dice, Señor, ¿a dónde vas? Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, y subo a prepararles un lugar, y ya saben el camino. Y ahí es donde Tomás entra otra vez con su duda y su conflicto. Señor, pero no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Yo soy el camino, si quieres sigue mis pasos para que no te equivoques. En medio de tanta confusión tenemos la posibilidad de regalarnos. Bueno, Jesús nos regala esta oportunidad. ¿Quieren tener la paz, la alegría, el perdón? Yo soy el camino. Nada más que cuidado, hay que seguir a Jesús, el verdadero Jesús, porque a Jesús ya lo han interpretado miles y miles de veces, ¿no? A Jesús lo interpretan miles y miles de sectas, de personas. A veces hasta nosotros mismos no somos tan profundos en el seguimiento de Jesús. Estando en el camino correcto, estando todavía en las vías y el tren no avanza. Entonces empuja, dale sentido a tu vida. Dice San Pablo, una vez que conoció a Cristo, yo siempre miro para adelante. No soy perfecto, todavía no he llegado, pero sigo avanzando. El Papa Francisco nos regala esas frases tan bonitas en todas sus exhortaciones apostólicas. Nos dice que si vas en el escalón 8, pues sube al 9. Se trata de no quedarte en la medianía. Estamos llamados a ser santos. Claro, todavía no llegamos, ¿no? En la exhortación apostólica sobre el llamado a la santidad en lo cotidiano, nos invita a mirar a los santos que van adelante de nosotros, a los santos de al lado. Hay gente buena. Entonces juntos hay que hacer ese empuje, pero siguiendo las vías del tren, Jesús. Ahora hay que conocer a Jesús. ¿Dónde? En el Evangelio. Hay que amar a Jesús una vez que lo conozcas en el Evangelio. Hay que imitar a Jesús, dice el Papa. Y luego hay que anunciar a Jesús. Y eso es lo que estamos haciendo, pues. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad en casa, en la familia, en el trabajo, de alguna manera, alguna palabra que aliente, que ilumine a los demás que están confundidos. Pero primero tú tienes que estar bien claro qué quieres. Tomás tenía dudas, pero una vez afianzado en la fe en Jesús, puede avanzar hacia adelante. Una vez que Jesús confirmó en la fe a los discípulos, les dio su Espíritu Santo y les dijo, ahora sí, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva, mi buena nueva, no tu buena nueva, porque luego cada uno interpreta las cosas a su manera, cada cabeza es un mundo y cada uno jala para su lado, y si tu máquina jala para un lado y otro para otro, se desvía el tren y se sale de las vías. No, hay que estar con Jesús, y cada uno, el que va adelante, pues que jale, el que va en medio que empuje, el que va atrás, más todavía. Y juntos como familia, como pueblo, como sociedad, vamos, nuestro destino es el cielo, mis hermanos, que no se nos olvide eso. ¿A alguien le interesa que tú estés confundido para devorarte? Es el demonio. Sigamos a Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Por qué tanto brinco estando el suelo tan parejo?
Vamos a una pausa y luego regresamos para continuar con reflexiones para la vida. Dios te cuide, mi hermanito. Continuando con nuestra reflexión, ahora vamos a las situaciones de nuestra vida, hechos de nuestra vida que nos ayudan a reflexionar y que nos ayuden a sacar buenas conclusiones. ¿Por qué tanto brinco, estando el suelo tan parejo? Podemos llegar a acuerdo ahí en la familia entre esposo y esposa, entre padres e hijos, entre hijos y padres, entre sociedad, entre grupos humanos. Podemos llegar a un acuerdo. Claro, eso implica también ceder, implica llegar a actos de confianza. Yo creo en ti y a no traicionar. Judas traicionó a Jesús y ahí es donde se dañó, se hirió la comunidad. Pero bueno, Jesús los compactó con su amor y con su perdón. Jesús sanó esa herida. A nosotros también nos hace falta sanar, dice el Papa Francisco, muchas heridas que tenemos abiertas. ¿Cuántas heridas abiertas en la familia, en la sociedad, que alimentan el odio, la rabia, el rencor? Y eso crea pues muchos brincos. ¿Por qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Y Jesús nos allanó el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me siga no andará en tinieblas. La sociedad está confundida porque alguien siembra la confusión o la mentira, el demonio y los que sirven a Satanás. El mal también se encarna en las personas. Hay gente que es muy mala. Escuchamos que en México estos 3 meses de enero, febrero y marzo han sido los más violentos de la historia de México. Parece ser que la violencia no la puede detener la buena voluntad ni de gobernantes anteriores aquí en México, ni el actual. Entonces, ¿qué le está pasando al mundo? ¿Qué le está pasando? ¿Ni un ejército puede detener la violencia? ¿Qué es lo que está pasando en el corazón de las personas? Es que no seguimos a Jesús. Hay 10 mandamientos, es bien sencillo. Dios no nos complicó la vida. Cuando Dios le dio a Moisés y al pueblo de Israel los 10 mandamientos, les dice, mira, muy al alcance de tu mano, o sea, por eso son 10, 1, 2, 3, lo puedes contar, muy al alcance de tu mano están mis mandamientos. Y se pueden cumplir. El asunto es que quieras, obviamente. Y además Cristo fundó la iglesia y nos dio los sacramentos como un auxilio, como una gracia, una luz para que puedas caminar por el sendero correcto. Pero pues a alguien le interesa, en el paraíso el demonio fue y lo sacó a Adán y a Eva. A alguien le interesa que tú estés destruido, confundido. No le interesas tú. No falta quien te diga, eres libre de hacer lo que quieras, pero no te dice dónde vas a estar esclavo. Por eso ten cuidado a quien escuchas. A alguien le interesa que tú estés confundido para que seas fácil presa de sus malas intenciones. Por eso hay que tener mucho cuidado. Hay que hacer discernimiento, dice el Papa en esa exhortación que acaba de dar a los jóvenes sobre el llamado a una vocación, a un lugar en este mundo, para que ocupes tu lugar en este mundo de manera correcta. Christus vivis, Cristo vive, el Señor vive, dice el Papa Francisco. Cristo es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Ahí encontramos aquello que buscamos. Hace ratito platicaba con una jovencita que es católica y terminó en una iglesia evangélica porque estaba enferma y ahí pues le hablaron bonito. Le dije, bueno, pues tú eres católica, pero buscabas algo, no sé si ahí lo encontraste, pero regresa. Cada uno de nosotros tenemos que entonces sacar buenas conclusiones y tener cuidado porque hay una cantidad enorme de sectas, de partidos políticos, de ideologías, dice el Papa, que cuando uno se ideologiza, se violenta porque te vuelves fundamentalista. Dentro de nosotros hay una luz que siempre nos va a iluminar, es aquella luz con la cual Dios nos creó. Nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces tenemos conciencia, tenemos corazonada, sigue esa corazonada que te va a acercar a Dios y a los demás. Jesús resume los 10 mandamientos el Jueves Santo en 2, amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. ¿Cuántas familias destruidas, aunque digan que son religiosas, pero uno está en una secta, otro en otro grupo y todos están contra todos? La única que
se mantiene firme en su fe es la abuelita y la quieren obligar, cada uno le jala para su lado. Pero ya era una familia violenta desde antes de que se fueran a alguna secta. Solamente utilizaron la secta para seguir alimentando su rabia contra los demás. Cristo es el que nos une. Entonces, revisemos nuestro corazón si usamos como pretextos hasta la misma religión o las sectas religiosas. Si utilizamos como pretexto cualquier cosa para agredir a los demás. Por eso, ¿por qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Podemos llegar a un acuerdo. Podemos llegar a la paz, sí se puede. Me gustó mucho en Sudán del norte y del sur hay una guerra en África fratricida, hermanos contra hermanos, musulmanes del sur contra cristianos católicos del norte. Se están matando por miles y el Papa lo citó en el Vaticano para llegar a un acuerdo de paz. Y me impactó muchísimo ver al Papa besándole los pies a los que entre ellos son enemigos. Por favor, no se lastimen, ya sufrieron mucho entre ustedes mismos, ya se derramó demasiada sangre. No busquen más pretextos para matarse entre ustedes, son hermanos. Y luego también Occidente que les vende armas, ¿no? Los vendedores de armas, dice el Papa, su negocio es vender armas y no les interesa cuánto se mata. Por eso hay que tener cuidado a quién servimos. No busques un pretexto para seguir lastimándote y lastimando a los demás. ¿Por qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? ¿A alguien le interesa que estés confundido para después devorarte? Tú tienes derecho a tener paz también en los demás. Tienes derecho a ser feliz también los demás. Ámense los unos a los otros, dice Jesús, como yo los he amado. Ahí está la regla del amor, la regla de oro. Y no le hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti. Da de tu pan al hambriento, de tu vestido al desnudo. Y en este mensaje de Cuaresma el Papa nos invita para celebrar la Pascua con alegría a cuidar este entorno natural que clama que lo abracemos, ya lo lastimamos demasiado, que cuidemos también a nuestra familia. ¿Cuántas familias destruidas por nuestro egoísmo? ¿Cuántos hijos abandonados, esposos, esposas? Nuestra iglesia está herida también por nuestra falta de fe, por nuestros pecados. Pidámosle a Dios entonces que nos ayude a subirnos a las vías del tren y cada uno vaya empujando buenamente la parte que le toca para llegar un día a buen puerto si eres un barco, a buena estación si eres un tren y al cielo si eres un buen cristiano. Que Dios te bendiga, tu servidor y amigo Padre Chuy, con mucho cariño. Sé feliz porque sí se puede con la ayuda de Dios. Los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos y nos ayudan a hablar con claridad. ¿Por qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Un versículo de la Biblia nos ayuda también a aclarar nuestro entendimiento y a seguir el camino correcto. Así es, mis hermanos, terminamos esta reflexión. Que Dios los cuide. Gracias por su paciencia. Esta Semana Santa o nuestra vida cristiana procuremos seguir la palabra de Dios. No hay duda, no hay error, no hay equivocación si eliges a Jesús. Estás seguro con Jesús. Que Dios te bendiga, tu servidor y amigo Padre Chuy y el equipo de comunicación de la diócesis de Tehuantepec. Un saludo y una bendición para ti y para tu familia. Hasta la próxima.